Yo he llamado a esta presentación Cultura Jurídica y Municipalidad, límites y abusos en tributación y servicios públicos. Aquí quienes están presentes pueden tener, como yo les dije, una intuición de lo que vamos a hablar sobre constitución, sobre derecho, etc. Pero yo les quiero hacer aquí una apuesta, principalmente los abogados. En un 99,99% van a salir de aquí pensando en otra manera absolutamente distinta a lo que consideran que es el derecho. Estén aquí profesionales del derecho en tributario, en marítimo, en penal, vamos a pensar, yo se los apuesto. Eso sí, ese 0,001%, que es, digamos, mi cancha, yo les voy a pedir a ustedes también que si no los convenzo, bueno, si ustedes me convencen a mí, yo lo cambio. Igualito, si no lo convence, espero que asuman ese cambio. A diferencia de otras presentaciones, yo trato de hacerlas lo más abierto posible. En tal sentido, la disposición es que se grabe, se tome fotografía, se remitan, porque esto está haciendo para que tenga una difusión más ancha, más amplia posible. Si ustedes ven mi presentación en Instagram, mi perfil, dice que soy desespecialista en derecho. Porque yo creo que ya estamos cansados de que te llegue alguien que diga, no, especialista en esto y aquello y tal, y ve para acá, y en constitucional. Y resulta que, así como ocurre con la visión de cuando uno ve un árbol, algo sumamente detallado, te pierdes el contexto. Entonces, la sobreespecialización tiene como efectos que se hace nugatorio, se hace nulo todo lo demás que pasa. Entonces, por eso es que yo me he vendido como desespecialista en derecho. ¿Ok? Nuevamente, ¿en qué sentido? No entrar al detalle minúsculo, porque esa sobreespecialización a veces genera más problemas que, digamos, soluciones. Yo lo que voy a desarrollar aquí lo voy a hacer en esta agenda que he dispuesto de la siguiente manera. Primero vamos a hacer unas reflexiones iniciales necesarias y unas recomendaciones. La otra, ¿por qué hablamos de cultura y pensamiento jurídico? Otra, vamos a seguir luego entre la Constitución y la tributación. Bueno, que aquí dice la ley y cosas. Ojo, cuando me ha tocado hablar de ciertas cosas, digo, no leamos la ley. Yo agarro a veces una gaceta y la rompo así. Quien me venga con leer la gaceta, sale fuera. Porque entonces vamos a entrar en un fundamentalismo, que es muy peligroso. Luego vamos a hablar sobre unas reflexiones municipales y luego vamos a hacer algo que se llama las reflexiones finales. De lo que no se trata esta presentación. Esta presentación no se trata de temas específicos de casos, de cobros, de temas del municipio tal o cual. ¿Por qué? Porque yo lo quiero tratar de una manera tan general que luego podamos aterrizar en las distintas, digamos, tipologías. Puede ser penal, puede ser servicio público. Entonces, no se va a tratar, no obstante, el caso de Venezuela, estamos aquí y lo padecemos todos. Yo creo que más de ustedes, más de uno de los que está aquí, reconoce estos nombrecitos que están aquí. Y aquellas personas que nos están viendo, que yo espero que gente de administración tributaria de muchos municipios, no solamente de Miranda, sino de Venezuela en general, sepan que va con ellos, no obstante la advertencia previa de que no se trata del caso específico, sino es para entender qué es una constitución, para entender qué es la municipalidad y para entender esto en particular, que es la tributación. Pero si bien no vamos a hablar de Venezuela, preocupa muchísimo esto, porque podemos estar en todas las universidades de Venezuela, en todas las charlas, en todos los talleres, y la realidad material es que Venezuela está en el último lugar en el índice de Estado de Derecho. Y ese último lugar en el índice de Estado de Derecho es porque tenemos una errada concepción de lo que es una constitución, lo que es una ley, lo que es un municipio, lo que es la tributación, lo que es el servicio. Es absolutamente, digamos, pervertida la idea que tenemos de ley, de constitución y de norma. Así como podemos ver que los primeros lugares son Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, ¿por qué será? Por la ley.
¿Y por qué el último lugar es la República Bolivariana de Venezuela? Seguida luego por Camboya, Afganistán y Haití. Venezuela está en el último lugar. Y ya saben por qué, ¿no? No porque no tenemos una buena constitución, no. Es que la constitución no vale nada, la ley no vale nada, los reglamentos no valen nada si no tenemos una cultura jurídica. Cultura y sentido común. Por eso es que mi invitación personal es a eso, a analizar. Estos son otros datos. Índice de hacer negocios, el Doing Business Index. Venezuela, nuevamente, bueno, estamos mejor que Eritrea y Somalia. Mientras que los mismos están aquí arriba, Nueva Zelanda, Singapur, Hong Kong. ¿Por qué creen que estamos allí? Por la noción y la cultura que tenemos de servicios públicos, por la noción que tenemos de constitución, por la noción que tenemos de municipio, de servicios públicos domiciliarios, la que tenemos de tributación. Hasta que no cambiemos, no la ley, sino que hasta que no apuntemos a la cultura jurídica, y la cultura jurídica no es de los abogados, es de los ciudadanos. Y eso no es repetir normas y meter abogados, no, eso es reflexionar. No vamos a salir de allí. Pues no hemos empezado. Primero, reflexiones iniciales necesarias y las recomendaciones para esta charla. Tengo que hacer algunas advertencias y recomendaciones. Primero, la justificación y el alcance de esta presentación, que no es otro que la de sí. Sacudirnos un poco qué nos está pasando. Porque vamos a estar repitiendo una y otra vez en las universidades y en las casas muchas cosas y nos vamos a salir de ese foso. Entonces, lo primero es, analicen esto, como yo digo, totalmente escépticos de lo que yo diga. Es más, no crean absolutamente nada de lo que yo diga. Vamos a entrar con pensamiento crítico, empezando conmigo mismo. Ya yo le dije, quiero que sean duros, quiero que sean fuertes con las críticas que van a hacer mis cosas. Incluso escépticos, no crean nada, como les comenté. ¿Y por qué? Porque sí, hay que entrar en la polémica, el polemismo. Si yo soy crítico conmigo mismo, con mis propias charlas, yo me veo, me analizo, no voy a hacerlo frente a lo contrario, frente a lo ajeno. Entonces, les estoy pidiendo que sean lo suficientemente críticos, pero sí, con fundamento. Y yo, por supuesto, si lo capto, lo agarré y diré, mira, yo estaba equivocado, en la sesión tal, me dijeron tal o cual observación y la cogí. Ustedes saben lo que son los monitos babuinos. Se los presento. Estos son unos monitos que se llaman babuinos, se llaman así. Y hubo una vez un experimento bien interesante que agarraron 10 monitos de esos, 5 los guardaron por aquí y 5 los pusieron en una jaula. En esa jaula pusieron una banana, un cambur. Por supuesto, llega un monito y se monta y a los otros 4 le echaron agua fría. Cada vez que se montaba uno, le echaban agua fría a los otros. Entonces ellos empezaron a entender de que si te montaban uno, le echaban agua fría a los demás. Cuando se iba a montar uno, le caían a palo. Se fue a montar otro, le caían a palo. Y así fueron todos. Sacaron a uno y metieron a otro nuevo. ¿Qué creen que usted que hizo el primer palito, el primer monito nuevo? Se montó y ¿qué hicieron los demás? Le cayeron a palo. Y así cambiaron uno a uno con la diferencia de que ya no estaba la parte del agua fría. ¿De dónde salió ese comportamiento? Porque siempre se hizo así, porque alguien le dijo que era así, porque repetimos así, y así ocurre en los ministerios, en las alcaldías, en las empresas, porque no entendemos la razón, la justificación de dónde vienen muchas de nuestras cosas. Tú le preguntas a cualquier abogado, ¿dónde dice que los escritos son así o las diligencias son así? No entienden de dónde vienen, y es una negación, la negación a la cultura jurídica. Entonces, mi llamado es a eso. Y como yo les dije a ustedes, que no crean absolutamente nada de lo que yo les dije, aquí está la fuente para que puedan ir. Nuevamente, no crean nada de lo que yo les digo. Es que tenemos un problema muy grave, la soberbia del derecho. Ay, sí, somos abogados, somos doctores, somos cosas. La arrogancia, la altivez. Los abogados somos lo más engreído que hay. Es grave. Yo he llegado hasta afirmar que los abogados somos una tara en la sociedad. No podemos avanzar en una sociedad con un pensamiento tan cuadrado como el abogado. Se burlan de nosotros, gente con pensamiento científico racional. ¿Es el derecho una ciencia? ¿De verdad? Es una ciencia. Somos tan ingenuos para pensar que es una ciencia igual que las matemáticas o la lógica.
¿O no será una pseudociencia? ¿No será que tenemos una creencia supersticiosa en el derecho, en la Constitución y en el Estado? Reflexionemos sobre eso. ¿No será que tenemos un fetichismo frente a la Constitución, frente a la ley, el artículo tal? Hay que hacer un acto de constricción. Tenemos una cultura de la autoridad, por la autoridad misma, porque lo dice la ley, por la autoridad de la ley. Y no hemos tenido una aproximación a lo que es la cultura de la justificación. Parecemos unos monitos ciegos. ¿Qué es superstición? La fe desmedida o valoración excesiva respecto de algo. Llámese la economía, llámese el derecho, la Constitución. ¿De verdad no será que está desmedida? ¿Por qué si creemos tanto en nuestra Constitución, en nuestra ley, estamos de último lugar medido? Lo que no se puede medir no se puede arreglar. Si usted no sabe qué temperatura tiene y no se saca la sangre, no se puede arreglar. Hay índices de medición. ¿Cuántos casos vacíos no hay? Entonces, ¿qué pasa? Si empezamos a leer las leyes de manera ciega, creamos dogmas y tenemos una aproximación dogmática frente al derecho y frente a las instituciones del Estado. Proposición tenía por cierta y como principio innegable. ¿Es que acaso no tenemos una aproximación dogmática a la idea de derecho, de legislación o de constitución? Conjunto de creencias de carácter indiscutible. Y entonces pasa como a veces reclamamos a las teocracias. Caemos en fundamentalismos. Así como hay gente con un texto bíblico para arriba y para abajo, repitiéndolo, no entienden lo que está allí. Por eso es que a veces yo en mis clases digo, no nos vamos a leer ninguna constitución, ningún artículo hasta que entendamos qué es una constitución, que ya vamos a hablar sobre eso. A mí me llama la atención muchísimo esta lámina que está aquí. Sepan que todo esto está siendo grabado porque esto es una cruzada personal, como han visto, para poder destapar lo que es la cultura jurídica de nosotros. Esto es un mapa de lo que era el mapamundi, el mundo, sin América. Sí, eso era mentira, que mucha gente que si era plana, no, sabían que era redondo y que por un lado le salía al otro. Lo que no se sabía es que estaba atravesado un pedazo de tierra bien grande allí que se llama América. ¡Pum! Y se consiguieron con América. Y con esto, este señor es matemático, es decir, tiene pensamiento lógico, eso fue un plano, mapa mundi sin América. Agarro esta expresión de este pensador, Alfred Korzybski, que dice, el mapa no es el territorio. Ustedes se ponen a ver esos mapas viejos de la colonia, etcétera, donde aparecía Venezuela por aquí, más o menos entiendes. ¿Se pudiera hacer una construcción con un mapa así? No, ¿verdad? ¿Se pudiese viajar efectivamente así? No. ¿Por qué? Porque una cosa es el territorio y la otra cosa es el mapa. Si empezamos a construir tomando como referencia ese mapa, no nos va a resultar nada nuevo. Hoy en día tenemos Google, GPS, etc. Pues la ley, más específicamente la legislación, es una representación de la realidad social de un momento histórico determinado. Si empezamos a construir sobre una ley, sobre una constitución, sobre un sistema normativo que es representación de otra cosa, el resultado jamás va a ser favorable. Por eso es que yo le tengo tanto miedo a esa creencia supersticiosa a la ley, a la constitución, la cual la tenemos como dogma y la cual le damos una lectura fundamentalista. No va a resultar, por supuesto, absolutamente nada bueno, y por eso que estamos en el último lugar en índice de Estado de Derecho, porque el índice de Estado de Derecho no tiene nada que ver con una ley y su cumplimiento, porque la ley está partiendo de algo totalmente sesgado. Ahora vamos a la segunda parte. ¿Por qué llamo esto yo cultura y pensamiento jurídico? Y se me consigue una agüita, ¿por qué? ¿Qué entendemos por cultura? Términos muy generales. El conjunto de conocimientos, creencias, arte, moral, leyes, costumbres y cualquier otra capacidad y hábito adquirido por el ser humano como miembro de una sociedad. Todo lo que se hace, lo que se piensa. La cultura de nosotros en general, respecto de la de los italianos en Italia, porque a lo mejor los italianos
En los teques es otra cosa. Es distinta, ¿sí? Porque es nuestra cultura, nuestra creencia, nuestra cultura culinaria, etílica, deportiva, de las relaciones, nuestra cultura. Eso es la cultura. Ahora, ¿qué entendemos por cultura jurídica de una sociedad? ¿Qué entendemos por constitución, por ley, por asamblea, por tribunal, por policía, por juez? El problema de nosotros no es legislativo, no es constitucional, es cultural. Y las culturas se amoldean. La tecnología ayuda a entender muchas cosas de la cultura. La tecnología, el intercambio. Hoy en día tenemos una capa global de conocimiento. Podemos poner televisión y estamos viendo lo que está pasando en la toma de posesión de un presidente o una guerra en otro lugar. Entonces, ceñirnos de manera absolutamente fundamentalista a creencias y culturas atávicas no nos va a ayudar a enfrentar esto. Nuevamente, la percepción de que tenemos de lo que son los jueces, los fiscales, los cuerpos policiales, las autoridades administrativas y que los recursos, etcétera, si no lo entendemos con la conciencia de lo que es una cultura jurídica, no lo vamos a entender. ¿Y qué entendemos por ley? Bueno, antes, mucho antes, era la fuerza por la fuerza misma. ¿Por qué? Porque soy fuerte. ¿Y saben qué? Esto se mantiene así igualito, no ha cambiado. ¿En qué sentido? Max Weber, cuando dice que es el Estado, el que ejerce la violencia legítima, es decir, la fuerza por la fuerza. A pesar de que la vida va avanzando, y por ejemplo tenemos uno de los antecedentes más, digamos, longevos de la idea de sistemas normativos. Ojo, tenemos una creencia supersticiosa en la ley, no significa que no le prestamos atención a la normativa, a la norma. Hay sistemas normativos al margen de la producción legislativa. Tenemos una creencia supersticiosa en los poderes del Estado y en el Estado. Entonces, vemos cómo hay cierta, bueno, esto forma parte de otra charla, el Código de Hammurabi. El Código de Hammurabi es del año 1755 a.C. Y créanlo o no, todavía hay ciertas cosas ya superadas que están allí, pero los que las seguimos utilizando. Eso lo podemos hablar en derecho procesal. El tema de los dos testigos hábiles de contestes, etcétera. Todo eso viene de aquí. Por supuesto, todo el mundo le ha metido una cuchara después, ¿no? Como los monitos. Y es que en la evolución del pensamiento jurídico y nuestra cultura jurídica también bueno, ¿por qué está ahí? Bueno, porque lo dijo Dios. Ya no era la fuerza por la fuerza misma, sin ninguna justificación, sino que te buscabas ya otra justificación. Bueno, porque yo me fui unos días y Dios se me apareció y aquí me los puso. No matarás. Bueno, eso es evidente. Cuando digo evidente es que nadie está en contra de pensar que es bueno, que hay que promover matar. ¿Ok? Entonces vemos que hay como una cierta intuición en esto. Y después vamos avanzando en el tiempo y no es muy distinto. Llegó señor Napoleón y dijo, mira, aquí nadie se salva de que le corten la cabeza, y sacó una obra maravillosa que ya deberíamos de alguna manera superarla, que es el Código Napoleónico. Creámoslo o no, nuestro Código Civil es una ramita, consecuencia de ese Código Napoleónico. Y a los amigos míos que son de casacionistas, también la casación. Cuidado, si no, es uno de los temas que yo estaba cuestionando, si hay que matar o no a la casación, el recurso de casación. Porque no podemos entrar a creer la casación de manera ciega y desmedida. Porque si no, lo que vamos a tener es una cultura y un pensamiento tribal, barbárico, pero con tecnología. Por eso es que la importancia de abordar la cultura. Y en el caso mío, como les estoy diciendo, es la cultura jurídica, ¿qué entendemos? Vamos ahora a hablar cosas bien interesantes, ya entrando un poquito, ya con esa reflexión que hicimos sobre la cultura, sobre la tributación, constitución y tributación. ¿Okay? Y aquí yo sé que hay alguien que le llama la atención el tema de Robin Hood. Y mientras tomo un sorbito de agua, pueden ir viendo esto y me van diciendo qué les viene a la mente cuando hablamos de Robin Hood. ¿Qué hacía Robin Hood? ¿Qué más? Eso es lo que viene. Y si eso es mentira, eso era mentira. Nunca, eso trataron de venderlo. Pueden ir buscando eso, pueden ir pensando. Robin Hood tiene que ver mucho con la idea de derecho y la idea de constitución. Vámonos primero hacia adelante de Robin Hood. Robin Hood
No se sabe exactamente si Robin Hood en efecto existió o no. El hecho es que en ese momento de la historia, estamos hablando 1215, septiembre de 1215, ocurrió algo que cambió a la humanidad en un antes y un después. Y cuando uno estudia derecho constitucional, tienes que saber, yo en las clases de derecho constitucional los mando a ver las distintas versiones que haya de Robin Hood. La que sale Kevin Costner, el otro, las de Disney, las de... No vas a conseguir en ningún lugar que le quite a los ricos, pase a los pobres. Robin Hood lo que hizo fue, estuvo en contra, o Robin Hood, o lo que ocurrió allí, que dice que era Robert de Locksley, Juan I, John Lackland, Jean Santerre, o Juan I, Juan de Inglaterra, resulta que como le hacía falta dinero, se creó y se inventó un pocotón de impuestos. Eso fue lo que pasó. Y él lo que hacía era que como esta gente se los quitaba a los varones, lo que hizo fue recuperar los impuestos que fueron indebidamente creados por Juan Sin Tierra, John Lackland. Esa es la historia de Robin Hood. Qué interesante ver Robin Hood, derecho constitucional y la historia. Y es que eso no es muy distinto cuando a este señor le preguntaron, mira, tú no vas a pagar impuestos. ¿Quién aparece en esta moneda? El César. Y él dijo, bueno, al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Eso tiene que ver con derecho constitucional. ¿Por qué? Porque así como ocurrió aquí, ¿qué fue lo que le dijeron a Juan Sin Tierra? Eso se llama la Carta Magna de 1215. Por eso que las cartas magnas de nuestra Constitución se llaman Carta Magna, basadas en eso, porque las ponían grandotas en las iglesias para que lo pudieran leer. Usted puede ser muy, pero muy rey, pero usted no crea impuestos porque le da la gana. Porque solamente pueden crear impuestos aquellos que pagan los impuestos. Usted tiene que verificar a dónde están yendo. 1215, derecho constitucional. Aquí tenemos una representación, septiembre de 1215, Carta Magna de Juan Sin Tierra. Los varones. Bueno, que resulta que no eran los ciudadanos igualitos, eran feudales, era otra estructura. Recordemos la reflexión sobre el terreno y la representación, eso era lo que estaba allí. Pero la reflexión pétrea es de que nadie puede imponer algo por encima de los otros que son los que van a cumplir. Nuevamente, si estamos todos aquí y a usted le llega en la cuenta y le ponen la cuenta de la gente de al lado, es intuitivo que usted no quiere pagarla, porque usted no la consumió, que usted no se sirve de ella. Eso nos lleva a temas bien interesantes, porque vamos a adelantar la película unos cuantos siglos más. Y vean qué interesante, porque casualmente el día de ayer o antes de ayer fue que se juramenta el 47º presidente de los Estados Unidos. Y es que hasta antes de George Washington no existía la figura de los presidentes como lo conocemos hoy en día. La figura presidencial como la conocemos hoy en día en el constitucionalismo actual es producto de la Revolución Americana, que tuvieron como discusión bien interesante es, ¿montamos una monarquía o montamos una república? A usted le puede gustar o no le puede gustar Trump, etcétera. Estamos hablando de derecho constitucional, lo que es el constitucionalismo. Y de allí se montó, es más, le ofrecieron a Washington ser rey de los Estados Unidos. Y él dijo que no. Pero ¿cómo nació todo eso de que, mira, nosotros queremos ser americanos? Muy sencillo, porque en Inglaterra pusieron unos impuestos sin preguntárselo a la colonia. Y ahí empezó el impuesto del partido del té, la casa del té. No taxation without representation. No se puede crear impuesto alguno si no viene aprobado o creado por quienes lo pagan. Porque cuando estamos todos en la mesa, nosotros sabemos que vamos a pagar nuestra cuenta, no la cuenta del de al lado. Algo tan sencillo como que estaba ahorcado de dinero, la corona estaba ahorcada de dinero, la corona inglesa, y entonces, bueno, pues vamos a meterle unos impuestos a esta gente, al té. Esa fue la chispa que inició la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Ok?
Es interesante entenderlo desde el punto de vista. Y más adelante, pero prácticamente en los mismos tiempos, ocurre algo maravilloso también en la humanidad, a pesar que tenía sus temas, sus choques, que es la Revolución Francesa. Y la Revolución Francesa tiene uno de los principales productos, es la Declaración de los Derechos de 1789. Y yo les voy a leer que, ojo, que está vigente. Y está vigente para Venezuela. Porque creámoslo o no, la Constitución de Venezuela dice que forman parte no solamente los derechos expresamente previstos en la Constitución, sino todos aquellos que conformen los derechos humanos. Y la Declaración de 1789 reza: la libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. El ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por ley. Ahí sí lo puede hacer la ley. La ley solo puede prohibir las acciones que son perjudiciales a la sociedad. Lo que no está prohibido por la ley no puede ser impedido. Y nadie puede verse obligado a aquello que la ley no ordena. Esta reflexión es importantísima, porque en algún momento hubo una transustanciación de los derechos. Nosotros, como humanos, en este plano, vinimos a hacer todo lo que nos dé la gana. Libertad total y absoluta, con total y absoluta responsabilidad. ¿Cuándo se convirtió en que, hay una laguna, no se puede hacer esto o aquello? No, señores, solo por ley se pueden prohibir las cosas. Mientras tanto, usted puede hacer todo. Entonces aquí todo es una ley para todo, que la broma, que si cosas, que si tantas líneas para meter un documento, que si la sellito, que si las cosas, ya vamos a hablar de la factura. Entonces vemos cómo ha habido esa perversión de la idea de derecho y de ley. Vamos más adelante. Siendo necesaria para sostener la fuerza pública y subvenir a los gastos de administración, una contribución común, esta debe ser distribuida equitativamente entre los ciudadanos de acuerdo a sus facultades. Está viendo como ya la parte tributaria de allá, ¿no? 1789. Derechos fundamentales, derechos humanos y tributación. Todo ciudadano tiene derecho, ya por sí mismo o por su representante, a constatar la necesidad de la contribución pública, a consentirla libremente, a comprobar su adjudicación y a determinar su cuantía, su modo de amillanamiento, su recaudación y su duración. 1789. La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración. Derechos fundamentales, derechos humanos. Una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución. La constitución no es un papelito, la constitución no es un librito, la constitución es una situación material de sometimiento del poder al derecho, principio de legalidad, que ya lo vamos a hablar, y principio de legalidad tributaria, y a que haya garantía efectiva de esos derechos. Lecturas más avanzadas en tiempos bien interesantes, les recomiendo a estos señores: Henry David Thoreau, Desobediencia Civil, a Alexander Spooner. Son lecturas que, dependiendo de qué tan profundo se sienta el lector identificado con ella, puedes tener, digamos, una resistencia total a cualquier tipo de normativa. Pero lo importante es tener aquí el hecho de que tiene una connotación que surge es de la parte tributaria. Por ejemplo, el señor Henry David Thoreau decía: ¿por qué con mis impuestos se va a pagar un ejército para invadir a otro país cuando están expandiéndose los Estados Unidos hacia California, Texas? Vean cómo es interesante. O sea, ¿por qué con los impuestos tú vas a invadir otros países? Eso se estaba haciendo a mediados del siglo XIX en los Estados Unidos. Ahora vamos a lo que llamo yo las reflexiones municipales. ¿Cómo todo esto encaja en la idea de municipalidad? Y aquí sí vamos a ir analizando, y aquí sí quiero advertir, todos y cada uno de estos puntos pueden ser desarrollados a su vez en clases completas. Yo solamente estoy haciendo un paneo muy general
para poder sacudirnos un poco sobre la realidad. Naturaleza y destino de los tipos tributarios. Cuando hablamos de servicios públicos, ¿qué es? ¿Es un impuesto, es una tasa, una contribución, es un precio público? Por eso es que me llama mucho la atención cómo el criterio de autoridad, no, lo dijo la Sala Constitucional. Sala Constitucional que a veces no sabe nada de lo que está hablando. Magistrados de la Sala Político-Administrativa que no saben absolutamente nada de lo que están hablando. Y así de la civil, de la social y de la penal, porque tenemos que ser críticos. Entonces, la cultura tributaria. Como si la cultura tributaria fuera la obligación de ser servil. No, la cultura tributaria significa venirse desde el principio a decir dónde está ese presupuesto. Porque si hay algo que tiene un nombre perfecto es presupuesto, porque es un presupuesto, es decir, un supuesto previo. Y la obligación tributaria es una obligación posterior, es una consecuencia de una actividad. Y aquí se ha convertido en un pedir permiso, cuando es todo lo contrario. Hay cosas que bien las podían desarrollar, los romanos tenían una cosa brutal, que era la capacidad de abstracción. Hay cosas que son ex post y cosas que son ex ante. La autorización es algo ex ante, tienes que tener autorización para los esponsales, para casarse. Pero es que la obligación tributaria es ex post de la actividad comercial. Entonces vemos cómo en esa mezcla, por eso es que hacer un negocio en Venezuela es tan difícil. La autoridad, la administración tributaria municipal o nacional, porque la estatal está muy limitada, creen erróneamente que tienes que estar permiso para todo esto. Luego vemos cómo la tributación debe ser justificada en un presupuesto. ¿Dónde está el presupuesto? Eso nos lleva a una situación de esclavitud. Resulta que yo he investigado un poco sobre esto. Aquí tenemos la parte de Robin Hood. Voracidad fiscal. La fiscalidad por sí misma. Ustedes saben lo que era una corvea. Yo, como monarca, como absoluto totalitario, todos ustedes tenían que trabajar para mí. Bueno, pero como no podían trabajar todos, tú trabajabas un mes, otro mes, otro mes, otro mes. Y entonces vamos a hacer una cosa, en vez de trabajar todos un mes así, que era la corvea, era la obligación personal frente a la autoridad, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a pagar. Pero los antecedentes tributarios son la esclavitud. Nadie está diciendo que no se debe sostener y pagar los bienes públicos, los servicios públicos en general. Pero tienen un límite, esa justificación, ese presupuesto, esa verificación, esa eficacia. Esto es una de las más grandes perversiones que yo he podido ver. No, te cierro. Eso atenta contra sí mismo, porque si yo gano por las ventas que haces, si yo te cierro y no vendes, no tienes así, no percibes absolutamente nada. Entonces, se ha convertido en una forma de extorsión y más que todo de abyección, de humillación al ciudadano. Esos son derechos humanos los que estamos hablando. Esta fotografía me llama la atención porque no es en Venezuela, es en Perú, y sí debe haber clausuras, pero única y exclusivamente por razones de salubridad y por razones de seguridad estructural. Mientras tanto, el principio que debe regir es el de la libertad de empresa. Todo lo contrario es la negación del derecho. La clausura, ahí lo estamos viendo, se convierten en exacciones ilegales, extorsivas y unas prácticas abusivas. El tema de los impuestos es bien interesante. En este artículo, yo tengo varios artículos sobre investigación sobre la parte tributaria. Es un sistema dinámico de pruebas que yo he estado tratando de analizar, bien interesante. Pero entonces lo pegamos es la tributación, un fin en sí mismo, sin límites. ¿Por qué el 10% o el 100% o por qué no el 2000%? ¿Por qué? Mira, por cada 100 bolívares que ganes vamos a cobrarte 1000. ¿Por qué no? Es ilógico. ¿Y por qué entonces 4 o 2 o 3? ¿Qué es lo que te lo da? El presupuesto, las proyecciones. Porque si no pasa, como muchos casos que hemos visto, la tributación con una finalidad cosmética y un fin en sí misma. Para poner lucecitas, para poner lamparitas y arbolitos de Navidad. Y bailantas y cosas de esas.
No estamos diciendo que no hace falta, es necesario el entretenimiento, que los niños vayan, que haya parques y que haya conciertos. Pero no puede ser una finalidad en sí mismo. Vergüenza nos debería dar que los municipios que mejor se dicen es, porque tenemos una lucecita, una cosa totalmente cosmética. Eso nos lleva, que ya eso sería otra materia, el tema de los recursos en sede administrativa y en sede judicial. Absoluto desastre todo, y por eso que estamos de último lugar. Eso pueden ser charlas y reflexiones absolutamente específicas en materia de procesal administrativo, contencioso tributario, constitucional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es lo que sí hay? Bueno, el derecho, llamémoslo, el derecho universal al pataleo, que se mecaniza y se activa mediante el recurso de reconsideración, jerárquico, contencioso tributario, administrativo, amparo, los que sean. ¿Que hay que ejercerlo? Sí, pero con conciencia, con cultura, porque si no, no vamos a salir. Ojo, en los últimos 10, 15 años que tiene este índice, Venezuela nunca ha dejado de estar en el último lugar. Entran nuevos países y cada vez la distancia es mayor respecto al que le sigue. ¿Por qué? No es porque no hayan leyes. Yo puedo poner en una constitución una ley que diga artículo único, somos el mejor país. Se cumple. Pero tenemos una idea supersticiosa de la ley. Y no solamente de la ley. Esto abre bastantes discusiones. La facturación. ¿Cuándo acá la factura se convirtió en un instrumento tributario? Esa transustanciación de la factura. La factura es un título valor. La factura se creó para agilizar el intercambio. La factura se creó para poderla dar a descuento, para poder pedir crédito. La factura es un instrumento que surge evolutivamente en el comercio para poder expandir el comercio como tal. Pero no, hay sociedades que lo han convertido en un instrumento de oprobio, de persecución, y la tienes así y asado, y por otro lado con un sello, no la puedes ni ceder. Mientras sigamos así, les garantizo que el foso va a ser cada vez peor. La transustanciación de la factura. Y lo peor es los abogados y los contadores que siguen con esa retahíla de estupideces. Eso nos lleva también a reflexionar sobre ley de armonización tributaria. Armonización nada. La armonización es para promover la competencia tributaria de los municipios, para que a mí me sea más conveniente estar en uno y no en otro. No voy a mencionar ninguno en particular para no afectar nuestras aproximaciones. Mínimo tributable. ¿Recuerdan el ex post y el post ante, no? Si usted no creó nada, no paga nada. Mínimo tributable. Dígame eso de cuotas. Ah, no, usted me tiene que dar tanto. ¿No le suena eso a esclavitud? Mira, tú hiciste tanto este mes y ahora tienes que hacer tanto este mes. Ya va, si no lo crees. ¿Qué pasa si yo no quiero trabajar? ¿Qué pasa si mi cultura mediterránea me dice yo tengo que cerrar mi Santa María porque me voy con mis hijos a la playa en verano o en invierno para ¿por qué tu voluntad me va a obligar a mí a producir? Eso es esclavitud tributaria. Voracidad fiscal. Ya el término de voracidad fiscal creo que es minúsculo. Ya esto es depredación fiscal y es esclavitud fiscal. Y por supuesto, acompañado de lo que hemos venido experimentando, que son las prácticas extorsivas, expoliatorias y esquilmatorias. ¿Saben lo que es expoliatoria y esquilmatoria? Ya lo vamos a ver con conceptos. Y por supuesto, todo esto tiene que ver en el marco del debido proceso. ¿O es que acaso no nos acabamos de leer la ley, la Declaración de 1789 de los Derechos Fundamentales? Y vemos cómo ese límite a poder expoliar, a meternos la mano en el bolsillo, está incluso previsto en la época de la Revolución Francesa. Y por supuesto el debido proceso, que a mí me ha tocado dar clases e investigación sobre debido proceso. O sea, pero es que esto abre una materia completa. El problema es que nos están llevando a un mundo de eufemismos. Las palabras no significan lo que son. Tuve oportunidad de hablar de 1984. Y la docilidad ciudadana.
agachamos la cabeza, le decimos así, nos reclamamos. Aquí está, yo estoy grabando, esto queda en mi canal, ahí van a poder ver mi canal. Y yo estoy desarrollando cultura jurídica y las distintas áreas, procesal, laboral, LOMNA, etcétera, 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 lo que corresponda. Y las prácticas invasivas. Hemos permitido que entren en nuestras casas, en nuestras camas, en nuestros negocios, en nuestra mente, en nuestra educación. Cuando no, tenemos que hacer resistencia. Esta fotografía la dejé allí cuando estaba montando las cosas, porque esa la puse en algún momento cuando estábamos hablando de la parte de seguridad aeroportuaria. Y tú decías, ¡ay, qué bonita la niñita así! Señores, mira cómo nos estamos sometiendo dócilmente. Caballero, el funcionario, entonces te dice, ¿hacia dónde se dirige? ¿Verdad? Nuevamente, esas estupideces de los puntos de control. Grave. Esa invasión. ¿Cómo se llama usted? Que no era, vas para un tribunal, ¿a dónde se dirige? Ah, no, yo voy para los tribunales. O sea, es grave. Grave. Vamos a pasar a las reflexiones finales. Nuevamente, no sin antes invitarlos a que opinen, sean lo más duro, porque para eso estoy, o sea, yo con la crudeza con que puedan referirse a mi participación, yo estudio un poquito más, justifico, cambio. Me ha tocado más de una vez, mira, qué interesante, no lo había visto, y lo adecuo, es lo que yo pido a quienes todos me ven. Mira, yo no tengo ningún problema de decirles, mira, yo hasta tal fecha pensaba esto, y mira, qué graso error. Porque en eso consiste la cultura de ir evolucionando. Como les había dicho, yo he tenido oportunidad, ustedes se meten en la página de Cultura Jurídica ORG, y yo he hablado, mira, ¿por qué no intentar un sistema dinámico de impuestos? A lo mejor es una locura. A lo mejor ayuda a reforzar la idea de quien piensa contrario a mí. O cuando escribí el tema de Charallave, Robin Hood en Charayavershire y la voracidad fiscal. Lo que hemos escuchado de Charallave es grave, grave. O sea, meterse en tus bolsillos. Y ya pudiéramos hablar incluso de piratería tributaria. ¿Se acuerdan que les comenté sobre el expolio, la abyección y la esquilmación? ¿Qué es la piratería? Ejercicio de pirata, robo o presa que hace el pirata, o robo o destrucción de los bienes de alguien. ¿Es que acaso no hay gente que se haya visto destruido su propiedad por esta práctica? Estamos entonces ante una piratería tributaria. O expoliar, despojar algo o a alguien con violencia o con iniquidad. A veces no hay prácticas expoliatorias por parte de la administración. Expolio, acción de expoliar. Esquilmar, coger el fruto de las haciendas heredadas o ganado. Pero este es el más chévere. Menoscabar, agotar una fuente de riqueza sacando de ella el mayor provecho que el debido. Lo secas la riqueza. ¿Cuántas empresas, cuántos negocios, cuántas vidas no han sido esquilmadas? Abyección, bajeza, embelecimiento, humillación. Y se hace con saña. ¿Por qué es importante abordar el tema de la tributación municipal? ¿Y por qué lo hago yo? Desde entender qué es la cultura jurídica, entender qué es una constitución. ¿Y cuáles son los sectores afectados? ¿Qué hacer? Bueno, porque si no lo entendemos, va a haber un deterioro de los servicios públicos y la calidad de vida. O no lo hemos experimentado. Porque si no lo hacemos, hay un aumento de la pobreza. Porque si no lo hacemos, hay desinversión. Hay corrupción. Se ve afectada la base tributaria. La base tributaria se erosiona, se diluye, porque como hay menos personas, entre todos tenemos que pagar y además no rinden cuenta. Hiperinflación, pues que acaso no lo parecimos. Informalidad. Aquí pongo un gran asteriscote grandote. No, el problema de la informalidad, que yo tengo mi negocio, yo sí compro con el municipio y el otro no, el que está ahí. Señores, ¿no será que también estamos hablando de que hay una hiperformalidad? En lugar de simplificación y eliminación de trabas, lo que hace que se crean trabas. Debe
simplificarse todo, de manera tal que la persona que está en una acera le sea más conveniente alquilar un local, que le sea más conveniente tener una patente, que yo soy en contra de las patentes, que le sea más conveniente pagar todos los servicios que pueda. Esa es la solución. Informalizar, entendiendo esta, eliminar todo tipo de requisito, trámite, de solicitud, petición, que no sea para poder disminuir la cantidad de elementos que hacen imposible emprender. Emprendimiento no es una palabra de moda. Emprender de verdad es crear nuevas formas de crear cosas. Subinversión, ya dijimos, y esto es desprofesionalización. No todos los funcionarios públicos se toman de verdad el tiempo de venir a estudiar, a ser críticos, y la estupidización de la función pública. Tenemos una función pública estupidizada. Y por supuesto, inseguridad jurídica. Y la gente dirá, bueno, vamos a ver, ¿y cuáles son? Y esto sí va a las distintas áreas. Yo iba a poner aquí la portada de una publicación, de una gaceta municipal, de una ordenanza de actividades, pero como no quería mencionar ningún municipio en particular, porque yo creo que esto es amplio para todo esto, sí hay sectores que están llamados a reflexionar, y los invito a que pensemos esto, porque a diferencia de como ocurría hace unos cuantos años, que era un 1 por 1000 o un 2 por 1000, aquí estamos hablando de 1, 2, 3, 2,5% del bruto, no del neto. Entonces, áreas como las de industria y comercio en general, explotación de minerales no ferrosos, energía y petróleo, alimentos y transporte, telecomunicaciones, publicidad, servicios financieros, salud, farmacia, medicamentos, construcción, ingeniería civil o los servicios en línea se están viendo pechados y por supuesto saben a quién se le traslada todo eso, ¿no? Al ciudadano directo, que somos los destinatarios de esas declaraciones de principios que vienen de 1789 y mucho antes, sin que estén en el artículo 4, 20, 49, porque no es un tema de artículo. No podemos dar una lectura a la ley, digamos, netamente fundamentalista. ¿Y será que es hora de hablar sobre la cultura de la imbecilidad tributaria? Ojo, no estoy utilizando este término en modo alguno peyorativo ni a modo de insulto. El tema de la estupidización, la estulticia, la estupidez ha sido estudiado. Yo tengo incluso 2 artículos en los cuales menciono temas. Ojo, en el 2019 y en el 2021 yo hablé cómo dialogar con un imbécil y agarré fuentes y las pueden buscar. Gente que ha estudiado sobre la estupidez humana, casos emblemáticos de estupidez humana. O, ¿y tú qué clase de imbécil eres? Eso es un artículo, lo pueden buscar. Yo escribí sobre eso en el 21, con sus referencias y puedes bajar los libros. Ahora, ¿por qué yo me refiero a imbecilización? No, a ver, yo por supuesto termino, porque la intención es que cada quien piense qué clase de estúpido es sí mismo. A lo mejor el más necio de todos aquí soy yo. Acepto serlo. Imbecilidad. ¿Qué entendemos por imbecilidad? Cualidad imbécil, hecho o dicho de un imbécil, flaqueza o debilidad, retraso mental, pero en definitiva es lo contrario a inteligencia. ¿Qué es inteligencia? La capacidad de entender o comprender, capacidad de resolver problemas, destreza o apariencia. Es decir, que si no se están resolviendo problemas, no se está siendo inteligente. Ergo, somos unos imbéciles. Yo espero que así como ocurre con estas láminas que me gusta ponerlas así, está en nosotros atrevernos a tomarnos la pastillita roja o la azul, no me acuerdo cuál era la que te decía, o te metes en el hoyo de entender las cosas y reflexionar, o simplemente saldremos de aquí, bueno, qué bonito, qué loco este señor que habló estas cosas y no nos movió un poco, nos sacudió la mente. O como la película esta, que tienes que llegar al final a decir, wow, no lo había visto así, puede que sea. Siempre llamándolos o invitándolos
a pensamiento crítico, y eso sí, ser primero crítico con uno mismo. Poder entender, mira, yo sí estuve equivocado el día que expuse esto y esto y esto y esto, y mira cómo me lanzaron 4 o 5 ideas y 4 o 5 fuentes y las leí y cambié radicalmente, por supuesto, para mejor. O sirvieron para ratificar eso que yo estoy viniendo a decir. Espero que salgamos de aquí, que haya cumplido mi promesa de que pensemos la idea de derecho distinto a como entraron aquí ahorita. Estas se las dirijo yo, como digo yo, a personas que no sean abogados, a constitucionalistas, a administrativistas, a tributaristas, a casacionistas, a lobnistas, porque ahorita me dijeron que existe una cosa que se llaman los lobnistas. O sea, que entendieron la lobna de manera fundamentalista y repetía estupideces. A los lobnistas les lanzo esta porque de verdad que me preocupa la idea que tienen ustedes de la Jurisdicción de Protección al Adolescente. Les vamos a dar durísimo también. Cierro con esta intervención de John Locke. El objetivo de la ley no es abolir o restringir, sino preservar y ampliar la libertad. Les dejo nuevamente para que hagan sus más crudas y rudas opiniones y observaciones. Muchísimas gracias.